Buenos días, estudiantes del grado sexto. Hoy vamos a ver el tema que corresponde a cuerpos geométricos. Vamos a hacer una breve definición de lo que es un cuerpo geométrico y empezamos entonces a ver la parte práctica. Me dice que un cuerpo geométrico es una figura que tiene tres dimensiones, en este caso alto, ancho y largo. En el caso de que no sea alto, pues debe ser algo que también sea profundo. A este tipo de cuerpos geométricos los llamamos también sólidos. Estos cuerpos geométricos se clasifican de dos formas: uno que se llama los poliedros y los segundos que se llaman los cuerpos redondos. Entonces vamos a ver también la definición de cada uno y qué aplicaciones tiene la misma. ¿Qué son los poliedros? Dice que es un cuerpo geométrico donde todas sus caras son planas, y los poliedros se clasifican también de dos maneras. Yo aquí tengo varios poliedros que podemos observar, ya los hemos trabajado también en clase, y recordemos que tienen tres dimensiones porque lo puedo ver a lo largo, lo puedo ver a su ancho y lo puedo ver a lo alto también de la figura. Entonces por eso se llaman cuerpos geométricos, en este caso poliedros. ¿Qué tienen de característica los poliedros? Que están formados por la misma cara, y esa cara es plana. Plana significa que es de dos dimensiones, largo y ancho, y al unirlos me forma una figura de tres dimensiones. Vamos a dar una definición entonces de lo que es un poliedro regular. Ya sabemos que los poliedros se dividen también de dos formas, regulares e irregulares. Vamos primero con los poliedros regulares. Vamos a definirlo. Dice: llamados también sólidos platónicos, son cuerpos geométricos donde todas sus caras son polígonos regulares, es decir, las caras son iguales y tienen el mismo tamaño, la misma forma. Si nosotros miramos aquí esta figura, que ya le vamos a dar el nombre, se llama tetraedro. Esta figura tiene un polígono que se llama triángulo, y ese triángulo tiene todas sus formas iguales y el tamaño también debe ser igual para que pueda llamarse regular. Por eso, ahora que miremos la característica de cada una de las figuras, pues vamos a notar por qué está conformado por un triángulo equilátero. Lo mismo con el octaedro y lo mismo con el cubo, lo que llamamos hexaedro. Todas son figuras de tres dimensiones. Entonces vamos a pasar a conocer cuáles son los poliedros regulares. Los poliedros regulares son 5. El primero es el tetraedro. Vale decir que todos no los tengo aquí, pero voy a mostrarle algunos, y el resto los vamos a diseñar en plantillas que posiblemente los envíe para que puedan imprimir, o ustedes lo pueden dibujar o descargar también para que lo puedan armar, como lo hemos hecho en clase. Dice que después del tetraedro viene el cubo. Yo les voy mostrando uno por uno. El cubo está hecho de un material un poquito más sólido, que es cartón. Luego viene otra figura conocida por ustedes, que es el octaedro. El octaedro ya sabemos que viene de la palabra octágono, que significa 8. En este caso 8 lados. Tenemos después el dodecaedro y el icosaedro. Estas figuras que nos faltan aquí las vamos a diseñar. Este es de 12 lados y este es de 20 lados. Entonces me dicen que todos los polígonos regulares, porque estamos hablando de los polígonos regulares, tienen las siguientes características. Todos los 5 polígonos que estamos mencionando tienen estas características. Yo voy a explicarles el tetraedro, el hexaedro y el octaedro, y ustedes van a diseñar el dodecaedro y el icosaedro, que será la próxima clase. La próxima clase deben tener entonces a la mano un compás, un transportador, una regla, para que diseñemos algunas de estas figuras. Bien, vamos a ver entonces los 5 poliedros regulares que acabamos de mencionar. El tetraedro, vamos a conocer sus características. Dice que cuál es el polígono que forma las caras de esa figura. En este caso, el polígono que forma las caras es un triángulo equilátero. ¿Y por qué equilátero? Porque todos los lados de este triángulo miden exactamente lo mismo. Y una figura regular
Recordemos que está formada por figuras que miden lo mismo y tienen la misma forma. Luego me dice cuántas caras tiene. El número de caras son los triangulitos que vemos en toda la estructura de la figura. Entonces yo la puedo empezar a contar desde abajo: 1, 2, 3 y 4 con la que tenemos aquí. Por eso el número de caras del tetraedro son 4 y son de forma de triángulo equilátero. ¿Cuántos vértices tiene? 4. Los vértices son las puntas donde se unen las caras. Entonces yo voy a empezar 1, 2, 3 y 4. Es decir, que en este caso particular, o puede que en general en algunas figuras, las caras tengan la misma cantidad de vértices. Nos dicen el número de aristas. Recordemos que las aristas son las líneas donde se unen cada una de esas caras. Estas linecitas que vemos aquí, donde convergen dos caras, se llaman aristas. Vamos a contar las aristas: 1, 2, 3, luego la parte de abajo 4, 5 y 6. Por eso el número de aristas en este caso es 6. Esta casilla que dice relación de Euler, cuando expliquemos las características de cada uno de los polígonos, vamos a utilizar esta formulita para ver si lo que está aquí, caras más vértices menos las aristas, nos da 2. Eso lo vamos a ver enseguida, pero primero sigamos viendo las características de las tres figuras que tengo. Vamos para el hexaedro. El hexaedro es también conocido como el cubo. Un cubo normal, ponemos que tiene 6 lados, por eso se llama hexa, viene de 6, de hexágono. ¿De qué está formado las caras del cubo? Pues está formado de cuadrados. Y ya sabemos que los cuadrados pues tienen la misma medida, por eso son regulares, porque todos son iguales. ¿Cuántas caras tiene? Las vamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5 y la de abajo 6. Ustedes pueden manipular cuando tengan ya el sólido en la mano y contar la cantidad de características o elementos que me están pidiendo en este cuadro. ¿Cuántos vértices tiene? Recordemos que los vértices son las puntas. Ya llevo 2, 4, 6, 8, como indica en el cuadrito. Por lo tanto, esta figura tiene 8 vértices o 8 puntas, que sería lo mismo. ¿Cuántas aristas tiene? Deberíamos contar entonces, vamos a contar las que están en forma vertical: 1, 2, 3, 4 con el reverso, luego hago las que tengo arriba: 5, 6, 7, 8 y me quedan las que están en la parte de abajo: 9, 10, 11 y 12. Por eso dice que las aristas tienen, en este caso en el hexaedro, 12 en total. Vamos para la última figura, donde vamos a encontrar también esas características. Se llama el octaedro. La palabra octaedro viene de octágono. Recordemos que octágono es un polígono de 8 lados. Por lo tanto, si yo cuento los lados de esta figura, debe tener 8. ¿De qué está formada la figura en sus polígonos? De triángulos equiláteros, igual que el tetraedro. Entonces son dos figuras que se pueden construir con el mismo triángulo equilátero. ¿Cuántas caras tiene el octaedro? Me dice que tiene 8. Vamos a contarlo. Las caras son, recuerden, los lados en que están formada la figura: 1, 2, 3, 4, más 4 de abajo serían 8. Aquí tenemos las caras de octaedro. ¿Cuántos vértices tiene? Las puntas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con la que tengo en la parte inferior. Por lo tanto, estamos mirando que la cantidad de características que piden en un poliedro regular siempre van a estar presentes en esa figura que me están mencionando. Vamos entonces a contar las aristas. Las aristas serían lo mismo. Recuerden que son las líneas donde se unen las caras. Tengo 1, 2, 3, 4. Esas son las que tengo en la parte superior. Ahora cuento las que tengo aquí: 5, 6, 7, 8. Luego las de abajo: 9, 10, 11 y 12. Por lo tanto, tiene 12 aristas el octaedro. El dodecaedro y el icosaedro, cuando formemos el sólido, entonces ustedes mismos van a contar la cantidad de caras, vértices, aristas, para que miremos si las características sí corresponden a todos los poliedros regulares. Vamos a explicar entonces la relación de Euler para que estemos atentos. Bueno, vamos entonces a ver qué es la relación de Euler
para llenar este cuadrito que está acá al final y dejar las características completas de los poliedros regulares. Entonces me dice que la relación de Euler, como está ahí, Euler es un matemático, físico, que descubrió algunas propiedades y se le atribuyen fórmulas que pueden aplicarse no solamente a la parte geométrica, sino también a la parte física. Dice Euler que hay una fórmula para comprobar en todos los poliedros regulares. Él dice que las caras más los vértices menos las aristas, al hacer esta operación me da como resultado 2. Vale decir por acá que C significa caras, para abreviar, que B significa vértices, son los que tenemos aquí en el cuadrito, y que A es lo que llamamos las aristas. Y ya conocemos qué es cada una de ellas. Vamos a comprobar con el tetraedro que al sumar las caras más los vértices y restarle las aristas me da como resultado 2. Si funciona para el tetraedro, funciona para cualquiera de los polígonos que tenemos ahí que son regulares. Entonces vamos a empezar con el tetraedro. Yo reviso la tablita. ¿Cuál es el número de caras? Que corresponde a C. Entonces lo voy a buscar aquí. Caras vale 4. Voy a colocarlo, lo reemplazaría por la C, más vértices. Vamos a buscar los vértices del tetraedro, son 4. Lo coloco más 4. Luego el signo menos y busco las aristas. Las aristas en este caso serían 6. Y la voy a colocar en esta posición. Si yo resuelvo toda la operación que está ahí, es lo que dice Euler, me da como resultado 2. Vamos a comprobar si es verdad. Normalmente primero sumamos estos dos números y luego restamos aquí. Yo digo 4 más 4 me da 8. Luego a ese 8 le resto 6 y podemos comprobar que si a 8 le quito 6 me da como resultado 2. Por lo tanto, la fórmula para todos los poliedros regulares, aplicando la relación de Euler, sí da como resultado 2. Lo voy a hacer también para el hexaedro y para el octaedro para que miremos cómo funciona. Bueno, recordemos que el resultado lo trasladamos de una vez aquí, significa que da 2 y comprobamos que la relación de Euler es correcta. Ahora lo vamos a hacer con el hexaedro. El hexaedro es el cubo y vamos también a buscar las caras, lo sumamos con las vértices y lo que nos dé le restamos las aristas para ver si nos da 2. Entonces busco acá en el hexaedro. ¿Cuántas caras tiene? Tiene 6. Vamos colocándolo. ¿Cuántos vértices tiene? Tiene 8. Luego el menos, porque vienen las aristas son 12. Y vamos a comprobar en este caso. 6 más 8 me da 14. Y recordemos que si a 14 le quito 12, pues me da como resultado la relación de Euler, que sería 2. Por lo tanto, se cumple para todos los polígonos regulares si quisiera resolver cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver algunas figuras en sus 3 dimensiones, su alto, su largo y su ancho. En este caso tenemos el tetraedro, que sería la figura en 3D. Tenemos el cubo, el hexaedro, que también es muy conocido. Y tenemos el octaedro. Bueno, recordemos que los poliedros también se subdividen en irregulares. Cuando decimos irregulares es porque dentro de las caras poligonales, al menos una de ellas es diferente a las demás. En este caso, observamos aquí, tenemos un hexágono en la parte de arriba, tenemos un hexágono en la parte de abajo, y miremos que estos son rectángulos que se encuentran de forma diagonal, de forma lateral a la figura. Esto es lo que llamamos un prisma. Entonces, uno de los poliedros regulares se considera el prisma. Los prismas, de acuerdo a la cantidad de lados que tienen, que se clasifican en hexagonales, pentagonales, cuadrados, y al igual que toda figura o poliedro, también tiene unos elementos que la componen.
Vamos a mirar acá. Los elementos que la componen son las caras laterales, que son las figuras que van, o los lados que van por fuera de la figura. Tenemos la base, que es el lugar donde se apoya la figura, en este caso sería el hexágono. Tenemos la altura general, que va desde la parte superior de la figura, desde la mitad, hasta el centro también de la parte inferior de la figura, en este caso de los dos hexágonos. Dice que tiene algo que se llama radio y apotema. Recordemos que el radio es la distancia desde el centro de la figura hasta uno de los vértices. Ahí encontramos el radio. Y la apotema corresponde siempre a una figura en la cual es regular y siempre va desde la mitad o desde el centro de la figura y lo colocamos aquí en el punto medio. El punto medio es el punto exacto donde divide la figura en dos partes iguales. Bueno, vamos a ver entonces los tipos de prisma, después de que analizamos qué elementos tiene un prisma. En este caso, los tipos de prisma según el número de los lados de su base. Recordemos que la base va en la parte inferior y en este caso corresponde también a su parte superior. Si tenemos triángulos, pues el nombre que va a recibir se llama prisma triangular. Lo mismo cuando tenemos cuadrado, cuadrangular. Si tenemos un pentágono, pentagonal, y si tenemos un hexágono, hexágono. Bueno, recordemos también que en este caso el cubo del hexágono también es un prisma, pero es un prisma regular, mientras que estos son prismas irregulares. Recuerden que se consideran irregulares porque tienen la base en forma paralela, es decir, arriba y abajo, y nunca se van a encontrar, lo mismo en cada una de las figuras. Por eso se llaman dos bases paralelas. Vamos a ver qué son las pirámides. Las pirámides dicen que solo tienen una base. Deben tener una sola base porque siempre la punta corresponde al vértice final o la cúspide. Pero no podemos girarla porque se caería la pirámide. Tiene una sola base a diferencia de esta, que yo la puedo ubicar de cualquier manera y igual va a ser la misma base. Entonces vamos a ver qué elementos tiene una pirámide. La cúspide, que es el vértice donde se unen todos los lados. Caras laterales, ya sabemos que son las caras externas que están a los lados. Tiene una base, que es donde se ubica, en este caso la base es cuadrangular, y tiene también altura y tiene un apotema. Recordemos que esta apotema es la distancia desde el centro de la figura hasta el centro del polígono o el poliedro en general. Bueno, vamos a ver los tipos de pirámide. Igual que los prismas, pues dependiendo de su base, la forma que tiene la base, pues se divide en pirámide triangular, pirámide cuadrangular, pirámide pentagonal y pirámide hexagonal. Bueno, entonces finalizamos con la segunda parte de los cuerpos geométricos, que corresponden a los cuerpos redondos. La primera eran los poliedros. ¿Qué son los cuerpos redondos? Dice que son sólidos limitados por caras curvas. Recordemos que en los poliedros eran polígonos con caras planas. Aquí deben tener al menos una cara curva para considerarse cuerpo redondo. El primer cuerpo redondo que encontramos son los cilindros. Me dice que un cilindro es un sólido que se obtiene al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. En pocas palabras, el cilindro está conformado por una cara curva y un rectángulo, como dice aquí. ¿Qué elementos tiene el cilindro? Tiene el radio, tiene la altura y tiene la base. El segundo cuerpo redondo que encontramos son los conos. Dice que un cono es un sólido que se obtiene al girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus lados. Es lo mismo que vimos ahora. Está compuesto por un triángulo rectángulo. Ojo, el triángulo rectángulo es el que queda en esta posición. Aquí hay otro triángulo rectángulo. Entonces, uno de sus lados obviamente tiene que ser curvo o redondo. ¿Cuáles son los elementos que tenemos ahí? Pues tenemos la altura, tenemos el radio y tenemos la base donde se ubica el cono.
Bueno, el último cuerpo redondo corresponde a las esferas. Dice que es un sólido que resulta de girar un semicírculo alrededor de su diámetro. En pocas palabras, es girar esta misma figura, como lo vemos aquí en el centro, para que puedan formar la esfera completa. Entonces me dice que el diámetro va desde ambos lados de la circunferencia pasando por el centro. El centro obviamente es la mitad de esa esfera. El radio es el que comunica el centro de la esfera con uno de los lados de la circunferencia. La cuerda es simplemente un segmento que va desde un lado al otro de la circunferencia, tomando solamente una parte. Con esto hemos finalizado lo que corresponde a los cuerpos de